Bueno, la clase de hoy, entonces, vamos a comenzar por la temática de adultez. Hay principalmente dos textos, mejor dicho, que tenemos que trabajar en la unidad de adultez. Un primer texto se llama Distintos actores sociales frente a su cuerpo. Y en este texto lo que se va a analizar es cómo es la percepción y la atención del propio cuerpo, cómo las personas cuidan, atienden y son conscientes y sensibles respecto de su propio cuerpo. Es un texto que proviene desde la sociología, digamos, es una fuente sociológica, y va a analizar dos variables o dos ejes de análisis. Por un lado, la variable género y por otro lado, la variable clase social. En relación a la clase social, ¿qué va a decir? ¿Cómo cuidan las personas su cuerpo en relación a la clase social a la que pertenecen? Va a decir que las clases populares, por ejemplo, tienen trabajos mucho más físicos, mucho más corporales, menos intelectuales. Entonces, en las clases populares, el cuerpo aparece como un instrumento de trabajo. El cuerpo aparece como un instrumento de trabajo y se hace un uso intensivo del cuerpo. Por ende, solo se le va a prestar atención al cuerpo cuando aparezcan grandes dolencias que dificulten la capacidad de trabajar. Si el cuerpo es un instrumento de trabajo, entonces se va a asistir al centro de salud o al hospital, se va a ir al médico o se va a buscar ayuda o atención cuando las dolencias del cuerpo, cuando el malestar del cuerpo dificulten la realización de las tareas de trabajo. Además, tenemos que contemplar que al ser las clases populares, las clases más bajas económicamente, al tener trabajos más informales, al ser personas que están más precarizadas laboralmente, un día que se va al médico es un día que no se va al trabajo y por ende se evita eso, porque implica una reducción de los ingresos que justamente son bajos. Al haber mayor trabajo informal, día que no se trabaja, día que no se come, a veces, ¿no? Entonces, al no tener muchos derechos laborales, se prioriza muchas veces el trabajar y el comer que el ir al médico o a la médica. Por ende, es solo un recurso de última opción cuando el cuerpo ya no da más, cuando no se puede trabajar más. Por otro lado, las clases más altas, a medida que subimos, ¿sí?, en las clases socioeconómicas, ¿qué vemos? Que el cuerpo ya se comienza a tomar más como un valor en sí mismo, que hay una relación más consciente con el cuerpo, que hay un mayor cuidado, una mayor sensibilidad hacia el cuerpo, una mayor atención, que hay trabajos más intelectuales, que desgastan menos el cuerpo. No es lo mismo trabajar siendo cartonero que siendo docente. El desgaste corporal es diferente. No es lo mismo trabajar en una oficina que trabajando en el campo, cosechando. No es el mismo desgaste corporal. Bien, eso en cuanto a la variable clase social. Y la otra variable que analiza la autora es la variable del género. ¿Y qué nos va a decir? Respecto de los varones,
que van menos al médico. Esto ya lo hemos visto. Hemos dicho que existen estereotipos de género y roles de género y prejuicios vinculados al género que hacen que se asocie lo masculino y lo viril, lo masculino con lo viril, con la fuerza, ¿sí? Con la independencia, con la potencia. Entonces, mostrar que algo duele, mostrar que algo no se puede, mostrar que hay un malestar, es visto muchas veces como una afrenta a esa masculinidad hegemónica. Hay que estar fuertes, hay que estar sanos, hay que ser potentes, hay que tener capacidad de producir. Todo eso son mandatos vinculados al género masculino, que obviamente sería bueno ir deconstruyendo de a poco y hacer que estos mandatos no sean tan rígidos, disminuir la rigidez de estos mandatos y disminuir el carácter imperativo de estos mandatos. Pero, bueno, existen evidentemente estas construcciones sociales en relación al género y como el varón está íntimamente vinculado su identidad a la capacidad de producir, ¿sí? La identidad, los roles del género del varón están íntimamente ligados al producir, se va menos al médico, porque está puesto en valor la producción, porque está puesto en valor la potencia, porque está puesto en valor la independencia, no el necesitar cuidado, el necesitar ayuda, el mostrar debilidad. Eso hace que los varones asistan más tarde a consulta médica y que atienda sus padecimientos cuando están más graves y habiéndoselos podido detectar con más tiempo, no se lo hace, ¿sí? O sea, empeora los diagnósticos, después empeora los pronósticos. En cambio, las mujeres tienen un cuerpo que está mucho más atravesado por la medicina, está mucho más medicalizado, ya sea porque toman pastillas anticonceptivas y van a la ginecóloga, porque van a hacerse chequeos anuales a la ginecóloga o al ginecólogo, porque porque están embarazadas y se hacen controles, porque llevan los hijos al médico y ahí también pueden hacer una consulta a ellas. O sea, como en los roles de género está mucho más asignado a la mujer, a las tareas de cuidado de los hijos, por ejemplo, hay un contacto mucho más estrecho con el sistema de salud de la mujer. Son cuerpos más medicalizados, ¿sí? Por lo tanto, hay más frecuencia de visita al médico. También porque en esto de los estereotipos de género, la cuestión de la sensibilidad y del cuidado, ¿no?, quedó del lado de lo femenino. Entonces, hay más sensibilidad del propio cuerpo, de lo que padece el propio cuerpo, de las sensaciones del cuerpo. Ahora bien, también nos aclara la autora que las mujeres de clases populares, o sea, ahí teniendo en cuenta las dos variables, género y clase social, las mujeres de clases sociales, socioeconómicas más bajas, actúan de modo más parecido al varón de clase social baja. O sea, si hay menos tiempo y hay que trabajar más, se va menos al médico, ¿sí? Si se hace un uso intensivo del cuerpo, si se está todo el día con los niños, con la crianza, cocinar, trabajar, etcétera, etcétera, hay menos tiempo para el médico. A medida que baja la clase social, que bajan los recursos socioeconómicos, se parece más la percepción y la atención del cuerpo de la mujer a la del varón de clase baja, digamos, ¿sí?
Otro texto que tenemos para trabajar la temática de adultez es un capítulo de Adultos en crisis, jóvenes a la deriva, de Silvia Di Segni Obiols. De este libro ya trabajamos algo en la unidad de adolescencia y ahora vamos a trabajar otra parte de este libro en la unidad de adultez. ¿Qué caracteriza la adultez? La adultez se caracteriza por que es un momento de aprendizaje de la intimidad. Es un momento de aprendizaje de la intimidad. Es un momento de aumento de las responsabilidades. Es un tiempo de dar. O sea, ya durante la niñez y durante la adolescencia fueron momentos de recibir por parte de los padres o de las personas que cuidan, y ahora es momento de dar. También es una etapa vital en la que muchas veces se forman parejas o familias que son diferentes a la familia de origen. Y allí la persona también va a trabajar, sería bueno y saludable ver que quiere continuar de lo heredado, de lo aprendido de su familia de origen y qué cosas quiere cambiar. Y también la adultez es un momento de la vida en el que el trabajo en nuestras sociedades occidentales ocupa un rol central, estructura la vida, el trabajo. Esto lo digo de manera descriptiva. Trabajamos muchas horas las personas y muchas veces hasta nuestra identidad se estructura en parte a partir del trabajo. ¿Quién sos? Soy psicólogo, soy estudiante, soy enfermero, ¿sí? Parte de nuestra identidad está estructurada por lo que hacemos, por el trabajo que hacemos, que le dedicamos muchas horas, porque hay que trabajar muchas horas para sobrevivir en este sistema capitalista. ¿Qué cambios físicos se dan en la adultez? Uno de los cambios físicos es lo que se denomina climaterio. El climaterio es la fase de transición entre la etapa reproductiva y la no reproductiva. O sea, es la fase en donde se pasa de poder reproducirse a ya no poder reproducirse. Que en la mujer esto se denomina menopausia y tiene que ver con un cese de la función reproductiva, y en el varón no hay un cese de la función reproductiva. Puede un hombre de 70 años ser padre, pero sí hay una disminución de la potencia sexual muchas veces, ¿sí? Hasta ahí la cuestión de los cambios físicos y de las características generales de la adultez. Tenemos que tener en cuenta otra cosa que trabaja esta autora, que es la cuestión de los cambios de época. Ustedes saben que en los años 60 hubo un gran movimiento contracultural. En los años 60 fue el Mayo francés, en la década del 60 fue el movimiento hippie, comienzan muchos movimientos de liberación, movimientos feministas, o sea, una gran serie de movimientos sociales jóvenes que buscaban, entre otras cosas, cambiar cierta rigidez de las estructuras sociales. Por ejemplo, la figura del padre o del docente eran figuras sobre las cuales, digamos,
cuya función se ejercía de manera mucho más rígida y mucho más autoritaria y mucho más verticalista que luego de estos cambios sociales que se movilizan en la década del 60. Antes, no sé, los niños no hablaban en la mesa, por ejemplo. No podían hablar en la mesa. Trataban a los padres de usted. En algunos lugares se sigue haciendo eso, pero menos. Ha habido un cambio social de modificación de esos valores tradicionales, de esos roles rígidos, el hombre hace esto y la mujer hace esto otro. Si ustedes ven sus abuelas, muchas, seguramente, abuelas o bisabuelas, no usan jean, porque eso es de hombre, usan falda, no importa si hacen 10 grados bajo cero, usan falda. ¿Por qué? Claro, porque los roles de género están mucho más marcados. Después de la década del 60 también hay una cuestión mucho más unisex, varones que pueden usar aritos, mujeres que pueden usar jean, pantalón. En otro momento eso no estaba para nada legitimado. Entonces hay un cierto movimiento de desestructuración, de horizontalización de vínculos, y esos valores, esos mandatos y ese modo de ser más tradicional decae. Entonces se produce una caída de los modelos tradicionales de vincularse y de los modelos tradicionales de paternidad y maternidad, donde esa maternidad o paternidad estaba caracterizada por una mayor rigidez, por un mayor deber ser, ¿sí? Por un trato más vertical, más severo, más totalitario incluso, muy poco democrático. Y este modelo tradicional de paternidad cae. Ahora bien, esto trae aparejada muchas cosas, tiene muchos efectos. Por un lado, alivia y da mayor posibilidad a la libertad y a la creatividad. Si ya no hay un único modelo a seguir de maternidad, paternidad rígido, se puede experimentar, se puede probar otra cosa. Se abre la posibilidad para crear, aumenta la posibilidad de creatividad y libertad en relación al cómo vincularse con el otro. Pero la contracara de esta libertad es también la angustia por la falta de recetas. Antes, las personas que tenían estos modelos rígidos de paternidad sabían qué hacer, seguir estas normas. Si esos valores caen, si esos valores declinan, si esos valores dejan de ser considerados valores, entonces ahora no se sabe qué hacer, se pierde el manual, se pierde la receta, se pierden las instrucciones. Entonces existe la posibilidad de mayor creatividad, pero también aparece la angustia frente a la pérdida de certezas. Y aparece lo que denomina la autora como la sensación de orfandad. La sensación de orfandad, que tiene que ver con esto, con la pérdida de un modelo a seguir. Es quedar huérfano de la verdad con mayúscula. Huérfanos de la verdad con mayúscula. Si ustedes recuerdan lo que vimos al principio de la materia, vimos que en el ser humano no existen los instintos, no existe un patrón natural heredado de conducta, sino que somos seres culturales y los modos de crianza son culturales. No hay una receta. Ustedes van a ver
no sé, con cualquier debate. Colecho, por ejemplo. Colecho, ¿dormir con los hijos o no dormir con los hijos? Y van a encontrar gente que dice, no, al niño tiene que dormir aparte, tiene que crear su individualidad. La figura de los padres está sexualizada en la infancia por parte del niño, entonces siente deseos muy fuertes hacia los padres. No corresponde que duerma con los padres, un discurso más freudiano, por ejemplo, ya vimos de qué trataba un poco la teoría freudiana. Y van a haber discursos que digan, los seres humanos somos mamíferos, los mamíferos habitan en grupo y se duerme cerca de su manada y con los padres porque somos un animal gregario. Bueno, van a encontrar una multiplicidad de discursos. ¿A qué edad dejar de dormir con los padres? Si nunca hay que dormir con los padres. ¿A qué edad hay que dejar la teta? Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque no tenemos instinto. Porque aprendemos de la cultura cómo comportarnos y cómo ejercer esos roles. Entonces, si había un mandato, si había una forma de hacer las cosas y se pierde, no surge el modo natural de comportarse porque no existe. No hay en la especie humana conducta precultural. Existe en la especie humana conducta instintiva. Hay que construir otros modos y esos modos se construyen también culturalmente, colectivamente, socialmente. Entonces nos dice la autora que tras la caída de estos mandatos tradicionales surgen, podemos decir esquemáticamente, 3 nuevas formas de adultez, ¿sí? Los adultos tradicionales, los adultos adolescentes y los adultos inseguros. Los adultos tradicionales va a decir que son quienes se quedaron apegados a esas reglas del pasado. Son personas que no innovan, no buscan innovaciones en el modo de comportarse ni de ser padres. Son personas que saben qué hacer, porque saben qué hacer en el sentido de que saben esos mandatos tradicionales y lo que hay que hacer es continuarlos. O sea que tienen claro qué hacer. Lo que no significa que esté ni bien ni mal lo que hacen, pero tienen claro qué es lo que quieren hacer. Hay en estos adultos tradicionales un culto a la formalidad y a las rutinas. No se desarrolla la creatividad. Se apuesta al esfuerzo, se apuesta a la responsabilidad. Se puede caer en el autoritarismo, justamente. Y hay una distancia del adolescente y del niño. O sea, que se produce esa brecha generacional. Se comporta diferente al adolescente. El adolescente puede practicar, debatir, pelear con ese adulto porque no es igual a él. Existe esa brecha generacional. Y hay pautas claras, que pueden ser rígidas, pero son claras. Eso en cuanto al adulto tradicional. El adulto adolescente, el segundo tipo de adulto que propone la autora, esto recuerden, es un esquema para que pensemos, no es que todos los adultos entran en una de estas 3 categorías rígidamente establecidas por la autora. No. Las personas también fluctúan, hay gente que tiene más características de una que de otra. No es algo estanco, ¿sí? Son modelos para pensar, ¿sí? Esos son modelos para pensar. No es la realidad, es una idea para pensar la realidad, es un concepto. No es que las cosas son así. Bueno, decía, entonces el adulto adolescente es lo que vulgarmente se denomina pendeviejo, ¿sí? Son los adultos que buscan sostener su lugar de juventud. Son adultos por edad, pero se comportan como jóvenes
tienen un estilo más informal, crean vínculos más horizontales, no buscan tener comportamientos autoritarios, sino que buscan ser más democráticos, no ponen tantos límites, no establecen tantas normas, y por lo tanto no se crea esta figura del frontón. Se parecen más en comportamiento a sus hijos. No hay una diferencia tan notoria y significativa en el comportamiento con sus hijos. Intentan, como les decía recién, evitar el autoritarismo, pero al evitar este autoritarismo se puede terminar evitando la función de la autoridad, que no es lo mismo que el autoritarismo. Y al evitar la función de la autoridad, pueden terminar cayendo en el abandono de sus hijos. Si no los guían, si no tienen cierta autoridad, pueden terminar abandonando a niños, a hijos, a adolescentes que deberían acompañar, ¿sí? Y lo positivo de este tipo de adultos es que tienen mayor creatividad, mayor comunicación, menos rigidez, menos verticalizado el vínculo. Pero acá se ha horizontalizado demasiado, quizás. Por esto de que puede que se pierda la función de autoridad y con eso se caiga en el abandono, ¿sí? Y un tercer tipo de adulto es el adulto inseguro. El adulto inseguro es el que no sabe qué hacer, es el que no quiere repetir el modo de crianza tradicional que heredó de sus padres, pero que tampoco quiere comportarse igual que sus hijos. Son adultos que se preguntan cómo ejercer su rol de adultez. Eso es lo positivo de este tipo de adulto, la posibilidad de dudar, de pensar, de repreguntarse. Y lo negativo de este tipo de adulto es que a veces caen en la confusión. Ay, estoy siendo autoritario, no, entonces me comporto de otra manera. Ay, no, pero ahora estoy siendo muy permisivo. No, entonces pongo más límites. Bueno, no, pero voy a terminar alejándome de mi hijo. No, entonces me acerco más. Uy, pero voy a parecer un desubicado. No, entonces me pongo más formal. No aparece, se puede pasar rápidamente de un tipo de adulto a otro. Aparece la confusión a veces y pueden ir de un extremo a otro. Como vemos, entonces, repito, los modelos de crianza y los modelos de comportamiento son culturales y son históricos. Y frente a la caída de los valores y de los modelos tradicionales, cabe la pregunta de ¿a qué aferrarse? Si caen los valores tradicionales, entonces ¿a qué aferrarse? ¿Qué nos dice la autora frente a la pregunta de ¿a qué aferrarse? Nos dice que no se trata de encontrar a qué aferrarse una vez que han caído los valores tradicionales, sino de aceptar que no hay de qué aferrarse. No se trata de encontrar a qué aferrarse, sino de aceptar que no hay a qué aferrarse. Madurar, crecer, se trata también de aceptar que no hay recetas para vivir. Entonces, no hay receta para vivir, y crecer y madurar tiene que ver con aceptar esta orfandad, con aceptar que no hay esa verdad universal, esa guía, esa receta con la cual guiar el comportamiento. Esta orfandad, esta falta de una verdad universal sobre cómo comportarse, este saber que las cosas son
contingentes, que los modos de comportarse son contingentes, que no hay una verdad universal, eterna. Esta falta de una verdad universal sobre cómo comportarse no es algo puramente negativo, sino que en esta falta de instinto habita nuestra posibilidad de ejercer nuestra libertad y nuestra creatividad. La ausencia de modelos rígidos es una oportunidad para ejercitar la libertad. Esos modelos rígidos, al haber estado mucho tiempo instalados, se habían visto como naturales, pero no eran naturales, estaban naturalizados. Y algo que está naturalizado se lo puede problematizar, se le puede mostrar que fue algo histórico, que no es el modo natural de comportarse, que estaba naturalizado ese modelo tradicional. Y una vez problematizado y desnaturalizado, se observa que era histórico, que era contingente. Y entonces la ausencia de este modelo rígido posibilita un mayor grado de libertad. Pero la libertad trae aparejada la angustia. Porque asumir esta orfandad, asumir que no hay un modo único de comportarse verdadero y adecuado y correcto, asumir esta orfandad implica aceptar que no hay de qué aferrarse dogmáticamente. La libertad angustia, porque ejercer la libertad implica obrar, accionar, elegir, obrar de un modo y no de otro, hacer algo y no otro, elegir algo y no otro, y no otra cosa. Y elegir implica perder. Elegir implica perder. Elegir algo implica no elegir otra cosa. Elegir algo implica que elegís no hacer otra cosa. Porque nuestro tiempo en este mundo es finito, porque nos vamos a morir, porque somos mortales. Nuestro tiempo acá es limitado. Entonces se da una paradoja de que estamos obligados a elegir. Elegimos, pero estamos obligados a elegir. Incluso si queremos no elegir. Estamos eligiendo no elegir. O sea, no hay forma de no elegir. Estamos obligados a elegir. Qué paradoja, ¿no? Que la libertad es en parte una obligación. No queda otra más que la libertad. Ustedes vieron que en esta materia hemos visto, en la unidad de la introducción, que hay diferentes corrientes en psicología. Está el psicoanálisis de Freud, está las teorías del aprendizaje, conductistas, están las teorías que tienen en cuenta el contexto, la teoría de Bronfenbrenner, la teoría de Vygotsky, todo eso está en la unidad 1. Hay diferentes teorizaciones en psicología. Hay una teoría, una corriente en psicología, de la cual no hemos hablado mucho hasta ahora, que es la corriente sistémica. Y la corriente sistémica trabaja mucho con la comunicación. La comunicación humana es algo que todo el tiempo hacemos, todo el tiempo estamos comunicando. No obstante, aunque nos resulta fácil comunicar, comunicamos todo el tiempo, es difícil comunicar sobre la comunicación. Ese es otro tema, ese es otro cantar. Una cosa es comunicar y otra cosa es comunicar sobre la comunicación. Y comunicar sobre la comunicación, eso significa metacomunicar. Comunicar sobre la comunicación es metacomunicar. Y eso tiene
otra complejidad. Y muchas veces los problemas que tenemos en la vida, con personas cercanas, con las parejas, los problemas del amor o con los vínculos en general, tienen que ver con problemas de comunicación. A veces los problemas se agrandan y se maximizan en tanto nuestras herramientas para analizar la comunicación y para comunicar mejor no están tan afiladas, digamos. Entonces muchas veces siempre pueden surgir problemas y conflictos en las relaciones, pero si la comunicación es buena, esos problemas se pueden resolver generalmente. Mientras que si la comunicación no es buena y no sabemos a comunicar sobre la comunicación, esos problemas se agravan y se agudizan y se generan más problemas. Muchas veces los problemas son problemas de comunicación. Entonces decía que muchas veces los problemas se deben a dificultades en la comunicación. Y yo quisiera ahora transmitirle algunas herramientas para aprender a metacomunicar, algunas herramientas para analizar la comunicación y hablar del habla, comunicar sobre la comunicación, metacomunicar, para poder así otorgarles algunas herramientas que yo estoy seguro que les pueden servir en sus vidas personales, con sus amistades, con sus parejas si tienen pareja, con las personas que se vinculen. Entonces, para eso, les voy a traer algunas herramientas de un libro que se llama Teoría de la Comunicación Humana, de varios autores, uno de los cuales es Watzlawick. Este libro adhiere, da cuenta, participa de la corriente sistémica de la psicología. La corriente sistémica se caracteriza por estudiar justamente los sistemas y no centrarse tanto en el individuo, sino en los sistemas. Y en este libro, un gran libro, se los recomiendo enfáticamente, ¿qué nos van a decir los autores? Vieron que muchas veces en la escuela, seguro en lengua, les enseñaron que hay emisor, mensaje y receptor. Esa lineecita. Bueno, esa visión tan lineal de la comunicación es problematizada por estos autores. Porque van a plantear que la comunicación es circular y tiene complejidad. O sea, es un fenómeno complejo y es un fenómeno circular. O sea, no es una línea recta que sale del emisor y llega al receptor, sino que es algo circular. Yo ahora estoy hablando. Si lo que yo hablo es muy aburrido o muy tedioso, ustedes se van a poner a charlar, van a irse, van a hacer muchas cosas que a mí me comunican algo. Lo mismo si ustedes me dicen, no entiendo. Entonces yo estoy hablando, ustedes no entienden, me preguntan, yo explico de nuevo, pregunto, ¿se entiende? Ahora sí, entonces sigo con el tema. La comunicación tiene circularidad. Todo el tiempo estamos siendo retroalimentados en la comunicación. El concepto de retroalimentación es un concepto que tiene que ver justamente con los sistemas. Nosotros acá somos un sistema. Podemos pensarnos como sistema. Entonces, la retroalimentación tiene que ver, por ejemplo, con las circularidades dentro de los sistemas. El sistema circulatorio, el sistema respiratorio, el sistema endocrino también funcionan por retroalimentaciones. Hay mayor cantidad de una hormona, eso avisa a cierto receptor, lo capta, empieza a disminuir la producción de esa hormona. Si se produce muy poca, eso avisa, se está produciendo muy poca, aumenta. Todos esos son sistemas de retroalimentación. La retroalimentación puede ser positiva o negativa. Retroalimentación positiva significa
Aumento de la desviación, positivo y negativo no es bien y mal. Positivo es aumento de la desviación y negativo es disminución de la desviación. Si yo el micrófono voy y lo pongo adelante del parlante, mi voz entra por el micrófono, sale por el parlante amplificada, vuelve a entrar por el micrófono amplificada, sale por el parlante más amplificada. Eso es una retroalimentación positiva. ¿Se entiende? Es positiva y eso no significa que sea bueno porque nos va a hacer doler los oídos. Y una retroalimentación negativa es, por ejemplo, el que les mencionaba, que muchas veces ocurre en el sistema endocrino, ¿sí? Otro ejemplo, los sistemas vivos funcionan mucho por retroalimentaciones negativas. Hay retroalimentaciones positivas, pero funcionan mucho por retroalimentaciones negativas porque son las que mantienen la homeostasis. Por ejemplo, no sé, hace calor, sube la temperatura, el cuerpo suda o hace cosas para bajar la temperatura, ¿no? Son las retroalimentaciones negativas buscan establecer el estado preexistente. Por eso tiene que ver con la homeostasis. Bien. Y además del concepto de retroalimentación positiva y negativa, proponen 5 axiomas exploratorios de la comunicación. Que acá quiero que nos detengamos para que lo analicen y para que implementen esto en su vida y tengan comunicaciones más asertivas y más saludables. El primer axioma de la comunicación es que es imposible no comunicar. Primer axioma de la comunicación: es imposible no comunicar. Todo el tiempo estamos teniendo conductas. Estar en silencio es una conducta, estar sentado es una conducta, estar parado es una conducta, estar hablando es una conducta. Y todas las conductas comunican. Prestar la atención a alguien comunica, mirar a alguien a los ojos comunica, estar haciendo otra cosa comunica, estar anotando comunica. Entonces, si todo el tiempo no existe la no conducta, todo el tiempo estamos teniendo conductas. Entonces, si todo el tiempo tenemos conductas, todo el tiempo estamos comunicando. Es imposible no comunicar. El segundo axioma es que existen niveles. ¿Se entendió el primer axioma, verdad? Es fácil. El primer axioma es fácil. El segundo axioma es que existen niveles de contenido y de relación en la comunicación. Niveles de contenido y de relación. No es lo mismo que yo te diga, dame eso, que yo te diga, ¿me prestás eso, por favor? O que yo te diga, ¿qué tiene eso? ¿No? Entonces, estamos hablando de lo mismo, de la botella, por ejemplo. Dame esa botella, o me podés dar esa botella, o me prestás esa botella. El contenido es el mismo, pero la relación cambia. No es lo mismo una orden que un pedido, ¿sí? No es lo mismo una pregunta que pedir permiso, que una sugerencia, una consulta, una orden, ¿sí? La relación cambia. Hasta ahora esto parece muy sencillo, el contenido y la relación. Pero esto es más complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas tratan de resolver a nivel del contenido un conflicto a nivel de la relación. A ver si se entiende esto, ahora lo explico. Por ejemplo, hay una pareja que invita a su casa, uno de los miembros de la pareja invita a su casa a un amigo, ¿sí? Entonces están los integrantes de la pareja, que son X e Y. Y X invita a un amigo a cenar. Un amigo que le cae muy bien a las dos personas, a las dos integrantes de la pareja. Entonces llega a la casa y dice, che, invité a mi amigo esta noche a cenar. Y la otra persona le dice, pero no me consultaste. Y la primera persona le dice, pero si a vos te cae bien. Y la otra persona le dice, sí, me cae bien, pero no me preguntaste. ¿Por qué va a venir? Hoy no tengo ganas. No sé qué, la casa te ha hecho un desastre. Entonces se empieza a discutir a nivel del contenido, si quieren que Pepito venga o no a la casa,
algo que en realidad es un conflicto a nivel de relación. ¿Quién toma la decisión y por qué no se consensúa? Si las decisiones se pueden tomar unilaterales o no unilateralmente. ¿Se entiende? Cómo se mezcla el contenido con la relación. Si yo les pongo un cartel que dice no me leas, acá estoy mezclando el contenido y la relación, porque el contenido dice, es un mensaje que dice no me leas, pero la relación es una orden que es no me leas. Entonces, si leo, me entero, si leo el contenido, me entero de que la relación dice que no hay que leerlo. ¿Sí? Entonces es una paradoja, es un pequeño jueguito que muestra cómo se pueden mezclar el contenido y la relación. Algo que pasa a veces, suponte, una persona de la pareja no quiere hacer algo. No quiero ir al cine, me parece un embole ir al cine, está carísimo además ir al cine, o ir al circo, lo que sea. Y la otra persona le contesta, yo sí quiero ir, le dice, vos no haces esto que yo te pido porque no me querés. Ahí se está confundiendo el contenido y la relación. Muchas veces se mezcla el contenido con la relación. No me querés la relación porque no querés ir a esto que yo quiero ir. No quiero ir porque no quiero ir al circo. Ese es el segundo axioma. Entonces, primer axioma, es imposible no comunicar. Segundo axioma, existe nivel de contenido y de relación. Tercer axioma, la comunicación es circular, pero los hechos se puntúan. Existe puntuación de la secuencia de hechos. ¿Qué significa esto? Que aunque haya circularidad en las conductas, las personas atribuimos un inicio y un fin a las cosas. Puntuamos, le ponemos punto. Acá empieza, acá termina. Hacemos una puntuación de la secuencia de los hechos. Por ejemplo, viene una pareja al consultorio y le pregunto, ¿cuál es su problema? ¿Qué les pasa? Y un integrante de la pareja dice, es que me grita y entonces yo no lo escucho. Y la otra persona dice, es que me ignora y por eso le grito para que me escuchen. ¿Ven cómo es la misma secuencia circular? Alguien se siente, bueno, lo voy a decir, tengo que empezar por algún lado. Alguien no se siente escuchado y grita, esa persona frente al grito no quiere vincularse, prestar atención a esa persona, la escucha menos, esa persona grita más. Ven que la secuencia es circular, pero se puntúan los hechos de manera diferente. ¿Dónde se pone el inicio y dónde se pone el fin? El otro hace algo y yo reacciono, o yo hago algo y el otro reacciona, cuando en realidad hay circularidad en las conductas. ¿Dónde empieza y dónde termina? Es circular. Pero, dependiendo cómo puntuamos las cosas, va a ser la naturaleza de la relación que establezcamos. Porque si pensamos, él me grita y por eso lo ignoro, estamos atribuyendo primero una conducta agresiva en una persona. Si lo pensamos al revés, ella me ignora y por eso yo le grito, entonces estamos pensando en la relación de otro modo. Puntuar la secuencia de hechos de manera diferente hace que se entienda la relación de manera diferente. Es más saludable cuando la puntuación de la secuencia de hechos es más similar. Y también es saludable entender la circularidad de la comunicación. Cuarto axioma. Hay comunicación digital y analógica. Cuarto axioma. La comunicación es digital y analógica. Digital tiene que ver con la comunicación verbal, las palabras. Y la comunicación analógica tiene que ver con lo no verbal y con lo paraverbal. El tono de voz, la posición corporal, los gestos. Y acá también se pueden entremezclar y se pueden dar mensajes confusos. Por ejemplo, che, ¿te molesta si esta noche me voy a cenar con mis amigos?
No, anda tranquilo, no pasa nada. Pero te enoja. No me enoja, no. Ahí, ¿qué se están haciendo? Se están transmitiendo dos mensajes opuestos en simultáneo. Uno con la comunicación digital y uno con la comunicación analógica. La comunicación digital verbal dice no me molesta, pero la comunicación analógica, no verbal y paraverbal, dice sí me molesta. Frente a eso y frente a todos los conflictos en estos axiomas, lo saludable es metacomunicar, o sea, comunicar sobre la comunicación. Si alguien le dice a otra persona, no me molesta, anda tranquilo, no pasa nada, dale, anda vos. Lo saludable es decir, bueno, me parece a mí que tu comunicación verbal me dice que no te molesta, pero tu comunicación no verbal me dice que sí te molesta. Entonces, ¿te molesta o no te molesta? Es comunicar sobre la comunicación, explicitar lo implícito, ¿sí? Eso sirve para mejorar la comunicación, ponerlo en palabras. Y por último, un quinto axioma de la comunicación dice que las interacciones pueden ser simétricas o complementarias, dependiendo de si los integrantes de la comunicación están en igualdad o en diferencia, si se caracterizan por la igualdad o por la diferencia. Entre estudiantes hay relación, se espera, ¿no?, simétrica. Son pares entre parejas, son pares entre hermanos, son pares. Por ejemplo, la relación docente-alumno es de diferencia, es complementaria. La relación padre-hijo es complementaria. No hacen lo mismo, hacen cosas diferentes. Uno evalúa, otro es evaluado. Uno enseña, otro aprende. En términos generales, este es un esquema simple. Igual los docentes también aprenden de los alumnos y los hijos y los padres aprenden de los hijos y tal, para que se entienda, es un esquema. Pero ven que hay relaciones donde hay complementariedad y hay relaciones donde hay simetría. En una pareja, simetría; entre amigos, simetría; entre compañeros de estudio, simetría. Entre padre e hijo, complementariedad; entre director y docente, complementariedad; entre docente y alumno, complementariedad; entre padres e hijos, complementariedad; entre jefe y empleado, complementariedad. La complementariedad no es mala en sí misma. Lo malo es cuando cualquiera de estas dos modalidades puede tener una patología, puede tener algo que haga padecer. La complementariedad, la complementariedad, la patología de la complementariedad es la complementariedad rígida. Cuando uno no puede moverse nunca de un rol y está rígido y firme y severo, y el otro no puede moverse en nada del otro rol. Por ejemplo, en una pareja, yo siempre cocino, el otro nunca cocina y nunca se puede dar un movimiento ahí. Ahí, si bien la pareja podría ser simétrica, se pueden dar lógicas de complementariedad. Por eso les decía, era un esquema lo que les decía recién, eran ejemplos. Entonces, nunca cocina, el otro siempre cocina, uno siempre obedece, el otro siempre dirige. Esa es una complementariedad rígida, ¿sí? Eso muchas veces no es saludable. Y la simetría también tiene una patología, que es lo que se llama escalada simétrica. Escalada simétrica. Que consiste en, por ejemplo, una discusión de pareja. No se ponen de acuerdo. Uno empieza a hablar más fuerte, el otro habla más fuerte, el otro grita más fuerte, el otro tira los platos, el otro tira la mesa, el otro prende fuego a la cocina, así, ¿no? Entonces, se va escalando. Ambos perciben que el otro, en esa relación que debería ser simétrica, el otro está poniéndose de manera complementaria arriba. Entonces, el otro hace un movimiento para equiparar, pero en realidad se pone un poquito más arriba. Y el otro, para volver a hacer, ves una escalada, se va escalando, buscando la simetría, pero
justamente es una escalada, cada vez mayores niveles de, por ejemplo, agresividad. Entonces, y siempre se termina percibiendo al otro como que está queriendo ponerse en una posición complementaria. Entonces, pero yo te dije que no, y el otro grita, y el otro habla más fuerte, y el otro, y así, ¿sí? Eso ocurre en las discusiones. ¿Han visto que existen escaladas simétricas? Bueno, ahí hay técnicas para trabajar eso también. Metacomunicar es una, es decirle, che, cuando nosotros discutimos, empieza a pasar esto y esto y esta dinámica. Cuando nos demos cuenta de que está pasando esto, hagamos un stop, tengamos una palabra clave, digamos, no sé, ascensor, que sea la palabra clave, y paremos, tomémonos un tiempo de descanso y después volvemos a charlar, enfriemos y volvemos. Eso hay que hacerlo antes de la escalada simétrica, a esa charla, no durante, porque a ver, si no, en el momento no, o sea, poner las pautas antes y cuando ocurra usar la palabra clave o retirarse o tratar de ser consciente de la escalada simétrica.